Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, traders? Bueno, como pueden ver en el título de este video, hoy vamos a estar hablando de qué es la fractalidad. Primeramente vamos a empezar por lo básico, normal, la explicación del mismo, el concepto, y luego vamos a ir avanzando y profundizando en el tema, ya sea su explicación en el mercado, cómo se opera, cómo no se opera, etc. Primeramente, ¿qué tenemos? ¿Qué es la fractalidad? Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. ¿Qué nos quiere decir esto, muchachos? Que como se puede explicar, como se puede ver aquí en esta imagen, este video, perdón, vean el movimiento que hace. Que esto más grande, luego más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y si se fijan, todos son iguales. Solamente que estos están a mayor escala y luego se repite a menores escalas, como lo dice acá, un objeto geométrico con estructura básica y que se repite a diferentes escalas, una escala grande, luego escala más pequeña, y así va, y así va, y así va. Si aquí se pudiera acercar el video, se podría ver clara y concisamente que cada vez que acercamos podemos ver nuevamente el mismo movimiento, el mismo patrón, solamente que a diferentes escalas. Ahora, muchachos, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esta explicación respecto al trading? ¿Qué nos ayuda a nosotros en esto? ¿Cómo se refleja en el trading? ¿Cómo la vemos, la fractalidad? Vamos rápidamente al mercado. Ok, muchachos, una vez aquí ya en el broker, vamos a hacer la explicación respectiva de lo que estábamos hablando anteriormente. Lo que se refleja a mayor también puede reflejarse a menor. Eso es simplemente. Si nosotros tenemos un mercado en velas de una hora, ¿qué podemos ver? Vemos que hay una lateralidad, estos puntos, ¿no? Completa lateralidad. Luego hay un impulso alcista, retrocede y vuelve a impulsarse, otra vez lateraliza. Entonces quiere decir que tuvimos una lateralidad en una hora. ¿Eso también se puede repetir en menor temporalidad? Claro que sí, vámonos a 30 minutos. 30 minutos vemos algo parecido, vámonos a un poco menor temporalidad para que se pueda ver un mayor cambio, vámonos a 5 minutos. Ok, ahora sí se puede ver que el mercado tuvo un cambio abismal, ¿no? Ahora vemos que lo que antes era un movimiento más recto, ahora es una tendencia completamente a una fractalidad menor. Ahora es una tendencia alcista. Eso es la fractalidad, muchachos. Lo que sucede a mayor temporalidad también sucede a menor temporalidad. Vimos una lateralidad a mayor temporalidad a velas de una hora. También estamos viendo una acá. Lateralidad por acá. Todo esto es lateralidad. Lo que sucede a mayor fractalidad sucede también a menor fractalidad. Aquí lo mismo. Lateralidad otra vez. Impulso. Y empieza a ser tendencia bajista. Ahora vamos nuevamente a una menor fractalidad todavía. Vámonos a, por ejemplo, 30 segundos para que se pueda ver una abismal diferencia. Vemos cómo pasa el mercado de estar en tendencias mayores. Vamos a ponerlo a 10 minutos para que se pueda ver la diferencia. Vean, esto es solo un impulso de cuántas velas, 3, 5 velas. Y ahora cuando lo pasamos a 30 segundos, miren cómo cambia. Ven, eso es, muchachos. Grandes movimientos a mayor fractalidad, a menor fractalidad, perdón, quiere decir que son pequeños movimientos a mayor. Vieron cómo esas grandes velas reflejan todo este movimiento a menor fractalidad. ¿Eso qué nos quiere decir? Que lo que sucede a mayor sucede a menor. Por lo tanto, si nosotros tenemos una tendencia alcista a mayor fractalidad, puede que a menor fractalidad tengamos también una tendencia alcista, o que estemos en una lateralidad. Por ejemplo, una tendencia alcista en una hora puede que vaya así, pero en ese momento cuando estuvimos en una tendencia alcista en una hora, puede que en un minuto haya habido esto, pequeñas lateralidades, luego vuelve a subir, lateralidades, impulso algo bajista, vuelve a subir hasta que logra llegar a este punto máximo. Esto pudo haber pasado en un minuto cuando en una hora simplemente fue en un impulso. A eso se refiere también. Entonces, muchachos, ¿a qué voy con esto? Ustedes tienen que saber identificar bien su fractalidad, porque de ello vamos a ubicarnos en nuestras operativas PCR. Saber ubicarnos en nuestra fractalidad es crucial a la hora de operar, ya que nosotros en PCR nos ubicamos una fractalidad de 15 o 30, dependiendo del caso. Pero, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos a este punto, así de cerca, no podemos analizar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos ubicados en una fractalidad de 5. ¿Cómo identificamos eso, muchachos? Lo identificamos aquí abajo.
ven que los recuadros se separan por 5 minutos. 10:30, 10:35, 10:40, 10:45. Ahora vamos a separarnos hasta que lleguemos a 15. Excelente, estamos llegando a 15 minutos, por lo tanto 15, 30, 45 y serían las 11. Entonces aquí sí estamos ubicados a una fractalidad correcta. Entonces, ¿a qué fractalidad nosotros analizamos en la PCR? ¿A 30 o 15? Esta sería la fractalidad, la tendencia secundaria, perdón. Vemos que hay tendencia bajista, lateraliza porque debilitó y luego se impulsa con fuerza al alza. Estamos teniendo un cambio de tendencia en micro. Ahora que estamos teniendo nuestra fractalidad de 30. Para ubicar nuestra fractalidad de 30, ustedes van a echar para atrás el gráfico hasta que esto cambie a 30. Bien, justamente ahí cambió, por lo tanto ahora nosotros analizamos nuestra temporalidad de 30. ¿Qué podemos ver? Vemos como el precio está en una tendencia bajista, que está en este mismo haciendo un cambio de tendencia. Teníamos una tendencia bajista que está haciendo ahora mismo un cambio a lateralizar, distribuir o hacer cualquier otro movimiento. Entonces, ¿qué nos sirve esto, muchachos? Esto nos sirve como una guía. Saber ubicarte tu fractalidad te ayuda a poder tomar operativas con buenos criterios, porque si por ejemplo yo analizo el precio a esta fractalidad y digamos quiero marcar una zona acá, puede que sí sea una zona, pero no es una zona que nosotros podamos decir que vamos a operar con mucha tranquilidad, porque no la estamos utilizando a la fractalidad adecuada, a la fractalidad que nosotros operamos. Esto es una fractalidad muy mayor, como se puede ver, estamos a 1 hora. Nosotros no operamos a 1 hora. Ahora si nos echamos más para atrás también, ya ni siquiera se pueden distinguir bien las velas. A eso me refiero. He visto muchas veces este error, que hay algunas personas que a la hora de hacer sus operativas se van a una fractalidad muy mayor. Y sí, te puede servir para ubicarte, pero tu ubicación ya no está aquí. Tú no estás en este punto del precio, tú estás en este punto. Esto es lo que a ti te importa ahora. Por eso nuestra fractalidad de 15 es donde metemos la operativa, la fractalidad de 30 donde nos ubicamos para poder operarla. Entonces, en dado caso de tener nuestra fractalidad de 30, la ubicamos, ok, tenemos una tendencia bajista que está consolidando. En fractalidad de 15 tenemos lo mismo, también tenemos una lateralidad, por lo tanto, ¿qué buscaríamos en estos puntos? Buscaríamos reversiones, curvas de ruptura de resistencias y así. Ahora, junto con esto, muchachos, también viene el cómo saber identificar tu fractalidad de tu tendencia o resistencia, soporte, etc. ¿A qué me refiero con esto? Los impulsos y retrocesos. Recuerden, muchachos, que a la hora de nosotros operar, nosotros tenemos que saber identificar nuestros máximos y mínimos. Aquí les voy a hacer una demostración rápida. Ustedes me van a decir cuál es la forma correcta o cuál es la forma incorrecta de marcar nuestro máximo mínimo en estos puntos. Vamos a hacerlo con color amarillo desde acá. Y sigamos por acá hasta acá. Ok, esta fractalidad, esta marcación de nuestra fractalidad es correcta o esta. ¿Cuál de las dos es correcta? Aquí pueden parar el video y simplemente dar su respuesta mental. Y les explico. La correcta sería la del color blanco. ¿Por qué razón? Vean, muchachos. A la hora de nosotros tener un retroceso, no podemos conformarnos con un retroceso de este tipo. Un retroceso así es muy pequeño, no es válido. Un retroceso así es lo mismo. ¿Qué nos marca aquí nosotros? Nada. No nos está marcando una tendencia alcista. Recuerden que al ubicarnos en nuestra fractalidad de 15 estamos viendo micro tendencia, pero no tan micro. Ese es el problema. Ubicarte muy en micro es ya analizar tu fractalidad de 5. Si yo me ubico mi fractalidad de 5 minutos, pues claro, aquí voy a tener impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y aquí voy a tener esta infinidad. Pero nosotros no analizamos así PCR. En realidad, todo lo que pasó acá fue simplemente un impulso, retroceso e impulso otra vez. Solamente hubo esto. Ese es uno de los errores que he visto mayormente por no saber ubicarse. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo les doy en estos puntos? Si ustedes van a tener un retroceso, porque a la hora de tener un retroceso de 2 velas es más fácil de identificar, ¿no? Porque se puede ver con más sencillez. Vamos a buscar rápidamente un retroceso de 2 velas para que vean lo que me explico.
Acá, por ejemplo, tenemos un retroceso de 2 velas bastante bien. Ven cómo se puede marcar. Listo. Se ve con exactitud el máximo, el mínimo. Fácil de identificar, no hay complicación. Pero a la hora de marcar, por ejemplo, un retroceso de una vela, en este caso chiquito, eso no va así, traders. Esto va así. Así sería nuestra enmarcación. Ahora, ¿por qué este punto lo estoy marcando? Vean la cantidad de velas que hay acá. Logró dejar este mínimo y luego se impulsa. Así se ve el mercado en estos puntos. No nos está dejando un gran máximo, pero nos está dejando espacio para marcar nuestro mínimo. Ahora, un consejo que yo les doy. Cuando ustedes tengan una vela de retroceso, como ya lo mencioné, tiene que notarse el retroceso. Por ejemplo, en este caso nuevamente tenemos una vela de retroceso, pero vean cómo es chiquita, pequeña. No se nota que hubo un máximo, mínimo, sino que el precio simplemente hizo así, recto. Voy a hacer 5 enmarcaciones aquí rápidamente para que puedan ver la enmarcación correcta de cualquiera. Acá, una enmarcación con muchos máximos y mínimos. Bien, tenemos un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso hasta acá. Listo, eso sería. ¿Por qué razón? Ok, tenemos un impulso, retroceso. ¿Por qué yo no cuento esto como un retroceso? No tiene forma, muchachos. A la hora de bajar y subir no dejó mucha forma que nosotros podemos identificar. Recuerden que tiene que dejar forma, tiene que dejar algo. ¿Ve la diferencia entre esto y esto? Vean acá este espacio. Nos crea forma a nuestro máximo, forma. Lo mismo acá, vemos un espacio, es chiquito, pero puede verse el máximo. Nos deja forma para dejar ese máximo marcado. Yo creo que el video se está alargando un poco, así que bueno, ya vamos a dar finalización a lo mismo. Pero este tipo de aprendizaje, por así decirlo, la enmarcación, saber que tu precio se mueve igual a menor fractalidad que a mayor fractalidad, saber que el precio tienes que aprender a marcar tu máximo o mínimo en tu tendencia, porque de ello vamos a sacar nuestra operativa. Si no sabemos marcar un máximo o mínimo en nuestra tendencia, vamos a tener incoherencia en nuestra operativa, porque van a haber algunas que estén correctamente ejecutadas y otras que no lo estén. Y eso va a ser simple y únicamente por el hecho de no saber reconocer tu fractalidad de tu tendencia. Entonces, ¿qué tipo de operativa me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando digo que nos puede llegar a afectar eso? Supongamos que nosotros tenemos para hacer continuidades, ¿no? Queremos operar una continuidad. Si nosotros no sabemos marcar nuestro máximo, no sabemos si el precio de verdad está rompiendo una zona. Y si el precio en realidad no está rompiendo una zona, puede que pase, por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo por acá. Y no se dejen guiar, muchachos, si llegan a ver una vela muy pequeña, por ejemplo, de retroceso y de repente se dio, por así decirlo. Porque eso puede llegar a pasar, pero les aseguro que la mayoría de veces va a suceder que el precio no les va a respetar. Vamos a buscar acá, no veo que haya mucho movimiento por acá. Voy a dibujarlo yo mismo. Y voy a dibujarlo yo mismo. A ver. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, un impulso alcista, un retroceso pequeñito, esto es un descanso del precio. Y luego volvemos a tener un impulso alcista acá. Nos rompe con menos del 50%. No hacerlo color verde para que se pueda diferenciar bien. Nos rompe con el 50%. Menos del 50%, disculpa. Acá, ¿qué esperamos nosotros? Que el precio llegue, retrocede, haga el pullback a menor fractalidad. Ese movimiento que nosotros esperamos en la continuidad cuando retrocede es un pullback a menor fractalidad. El precio hace ese movimiento, toca la zona de máximo recién roto y ¡pum! Se impulsa. Eso es lo que hace, por eso es una de las reglas, esperar un buen punto de entrada en la zona recién rota. Pero ¿qué pasa cuando este mínimo, este máximo, no es una zona, como en este caso? Cuando no es una zona, el precio simplemente va a retroceder, va a como no entender qué pasa porque no hay nada y simplemente puede que siga su camino y la operativa no se concrete. Porque simplemente no hay una zona de apoyo donde el precio pudo llegar, retroceder y boom. Puede que haya veces, como en estos puntos, que el precio continúe, que pueda llegar a dar su continuación, pero van a haber otros puntos y les aconsejo, porque pasará muchas veces que el precio no les va a respetar porque su zona de aparente máximo en realidad no era un máximo o un mínimo. Para practicar sobre esto simplemente tienen que irse al mercado y empezar a marcar dónde se dio, dónde no se dio.
No me crean a mí, vayan al mercado. A pesar de todo lo que yo les dije, esto simplemente es en base a mi experiencia, en base a lo que yo opero. Puede que ustedes operen retrocesos así de este tipo de velas chiquitas, por ejemplo retrocesos como estas velas. Eso va a quedar a criterio de cada persona. Yo no les digo que me crean completamente lo que yo les digo. Vayan al mercado, testéenlo, y si ven que de esa forma se puede operar, háganlo. El mercado tiene completamente la razón. No hay nadie que pueda contradecir al mercado. Si el mercado dice algo es porque de esa manera es. Practíquenlo mucho y bueno, nada más que decirles, muchachos, espero les haya servido el video. Éxitos en su semana y en sus operaciones. Chao, chao.